Esta es la cotización del dólar oficial hoy después del debut de esto que Guido Sanleris, el presidente del Banco Central, definió como una suerte de paraguas cambiario. ¿Por qué paraguas? Porque tiene como objetivo, considerado una medida complementaria, proteger primero el dólar, que no se pegue la estampida, contenerlo, y además la posibilidad de acceso a los ahorros de los ahorristas pequeños. Sí, le dicen paraguas para no decirle la palabra maldita a la cual se resistió hasta último momento el presidente Mauricio Macri, que es cepo. Lo que hay es una especie de cepo light. Cada cual le pondrá su apodo. Los ahorristas pueden comprar $1000 por ventanilla y hasta 10.000 por mes. Esto es lo que está permitido, pero atención porque las empresas no pueden girar dinero hacia afuera y tienen que permitir autorización. ¿Cómo pegará esto en la economía? Después lo vamos a analizar, pero sigamos con los números, porque en la práctica, el dólar que había arrancado en 65 en algunos lugares, la cotización después bajó a 63 y finalmente con el correr del día terminó bajando 58. Bueno, el riesgo país alcanzó 2.534 puntos básicos. Es clave para interpretar este dato que no es definitivo el hecho de que hoy fue el Día del Trabajo en Estados Unidos y no funcionaron los mercados, no funcionó Wall Street, razón por la cual estamos hablando de un riesgo país que recién vamos a conocer cómo ha reaccionado frente a las medidas en la jornada de mañana. Sí, de todos modos hay que decir que el riesgo país que mide el peligro que hay sobre la deuda pública argentina, nada hace que indicar que va a pasar. Lo único que se está logrando con el cepo es evitar la fuga de reservas. Hablando de reservas, ¿cuánto vendió hoy el Banco Central? Ahí está. No vendió reservas. El Banco Central no vendió reservas hoy. Hoy hubo una actividad muy fuerte en la City, toda la gente estaba con la expectativa. Bajó el dólar oficial, tal cual está en las pantallas, pero apareció en escena el dólar blue, el dólar paralelo, el dólar negro. Nunca se había ido, pero ahora volvió y vuelve con fuerza porque el dólar blue es este. Ustedes saben, si no recuerdan, de hace unos años era el dólar negro, para decirle de una manera elegante, se le llamaba dólar blue en los tiempos del kirchnerismo. 64 pesos es el dólar negro, cuando uno no puede acceder a dólares en los bancos y a través del circuito legal de cambio, tiene que ir a las cuevas y ahí se va a encontrar con un dólar a 64. Bueno, vamos al encuentro de Mariano Oliveros. ¿Con quién estás, Mariano? Mónica, y estamos con uno de los hombres que más sabe hoy y más consultados. Los economistas son hoy motivo de consulta permanente con Fausto Espotorno. Escuchabas recién la introducción que hicieron Mónica y Rolando. Es un día, ¿cómo se puede explicar ese retroceso del dólar? Es un día extraño, ¿no? A ver, pasaron dos cosas. Por un lado, como decían ahí, Estados Unidos estaba cerrado, o sea que hay operaciones que estaban limitadas, como el famoso contado con liquidación. No sé si se acuerdan del contado con liqui, que es la forma de vender dólares operando bonos acá en Estados Unidos y después trayendo la plata. Bueno, es una forma de comprar dólares, que eso va a ser probablemente la ventanilla de las grandes empresas. Y por otra parte tenemos que hoy está mucho más restringido el mercado, ¿no? Ustedes tengan en cuenta que aproximadamente, según los datos de julio, esto de poder comprar hasta $10.000 mensuales implica que prácticamente el 60% de las operaciones de mercado no se pueden hacer, ¿no? En julio hasta $10.000 mensuales sea el 40% de las operaciones de mercado y después el 60% restante eran básicamente entre entidades y organismos e instituciones, ¿no? Entonces estás hablando de un mercado muy chiquito más. Fausto, la respuesta que hoy hubo en el mercado, ¿es una respuesta en la que podemos confiar o mañana va a ser un día definitivamente distinto al estar abiertos los mercados en Estados Unidos? Mañana digamos que tenemos toda la apertura del mercado como se debe, ¿no? Hoy, decía vos, faltan bien las cotizaciones de los bonos, falta ver si se puede hacer el contado con liquidación, el dólar MEP, esto es transferir dólares directamente. Hay un montón de operaciones que quedaron hoy medio sin terminar o sin hacerse justamente porque faltaba Estados Unidos. Ahora bien, sí. Hoy el ministro Lacunza dijo, los particulares pueden hacer con su plata lo que quieren. Pueden comprar dólares. Mira, lo vamos a escuchar y después lo comentamos.
las medidas de control de capitales que dispusimos y comunicamos en el día de ayer, que lo que hace es justamente preservar esas reservas, poniendo límites a la eventual dolarización, pero con absoluta disponibilidad del patrimonio de cada uno de los argentinos. Todos pueden hacer lo que quieran con lo que ya tienen en los bancos, en su casa, en el exterior. Digo, eso es intocable e incuestionable, y estamos entonces privilegiando esas reservas para mantener la estabilidad cambiaria, por lo que ya dije, y asegurar que los depósitos están respaldados, ¿no? Volvemos a Fausto Espotorno, lo estabas escuchando. ¿Podemos hacer efectivamente lo que querramos con nuestra plata? ¿Es esto correcto lo que dijo? Sí, a ver, sí, a ver, la mayoría de las personas humanas o físicas, sí, porque digamos, no son muchos los que pueden comprar $10.000 por mes o más de $10.000 por mes todos los meses, ¿no? Tal vez la mayor limitación está en el tema de compra de inmuebles, donde uno va a tener que llevar algún papel para el banco para demostrarle que estás en una operación inmobiliaria, pero eso tal vez sea lo único. El resto de las operaciones de personas físicas están bastante abiertas todavía, ¿no? Y es un punto importante, porque fíjate que lo que demostró el número de hoy es que las operaciones de personas físicas, si bien no es que no son pocas, son bastantes, son casi prácticamente 40% total de las operaciones, por sí solas no son suficientes como para mover tanto el amperímetro del Banco Central, ¿no? Hoy ahora, sí realizaron operaciones a personas físicas locales y eso no afectó tanto. Te pongo un caso hipotético. Sos una persona física, estás por comprar una propiedad, tenés que hacer una entrega para la escritura o para un boleto de compraventa y tenés tu plata en fondos comunes de inversión que estaban en la bolsa con las LETES y las LECAPs. Y vas a buscar esa plata y tenés que comprar dólares para tu operación. ¿Cómo haces? Te pones a llorar. Porque no, en teoría se puede hacer. En teoría no. Si sos una persona física, probablemente tengas que ir a hinchar los quinotos un poquito a la administradora de fondos comunes de inversión, porque la normativa hoy, si sos una persona física, te debería permitir sacar el dinero. No está ocurriendo eso, Fausto, ¿eh? No está ocurriendo. Bueno, están cotizando muy por debajo de su valor de rescate. Es cierto. Lo que pasa es que ahí hay un problema técnico muy importante, como la mayoría de los fondos comunes de inversión no tienen... tan dividido ese tema, todavía tienes algunos problemas ahí, pero en teoría deberías poder hacerlo. Por eso digo que hay que hinchar los quinotos a tu administrador de fondo común de inversión a ver qué solución te pueden dar. Es cierto que ellos mismos están con unos líos bárbaros, porque prácticamente la medida de la semana pasada rompió la operatoria de los fondos comunes de inversión, ¿no? Fausto, a propósito de eso y de la reacción de los empresarios, quiero que escuches vos también lo que dijeron hoy algunos referentes en una reunión de la UIA. Todas las medidas, que hay que ver también la de la semana pasada, están teniendo un efecto de tranquilizar el mercado y tranquilizar el país. El presidente, fíjense que cada vez que llama, lo que dice es, hagan lo que yo quiero, porque si no, no colaboran. Bueno, si hiciéramos lo que él quiere, estaríamos donde estamos. Dólar a 60 es lo que ya estableció el candidato de la oposición y está aceptable. Yo nunca me preocupé del dólar. Me preocupa más la inflación que el valor del dólar. Nosotros no podemos cogobernar. Además, el caso de Alberto ni siquiera es candidato. Mandamos los equipos técnicos, le hemos mostrado cuáles son nuestras propuestas. Ahora está en manos del gobierno tener que implementarlas. La verdad que todas las medidas son hasta fin de año. Después habrá que ver de volver a mirar mucho el país a largo plazo. Cristian Rataz e Ignacio de Mendiguren eran los que hablaban y por primera vez, Fausto, no sé, corregime si me equivoco, pero empieza a haber como un cierto consenso en todo este debate preelectoral de que era lo que había que hacer, de encontrar una manera de frenar el drenaje de reservas. ¿Por qué no se hizo antes? A ver, yo creo que esta medida habría que haberla hecho el miércoles pasado conjuntamente con la decisión. Si vos me preguntás cómo, con el diario de hoy estoy hablando, o sea que una vez habiendo conocido los resultados, pero me parece que estas medidas hubiera que haberlas tomado la semana pasada con la decisión de posponer las letras, y habría que haber evitado posponer las letras en pesos, ¿está bien? Porque
¿Qué es lo que pasó? La semana pasada, para tratar de reducir el impacto de las reservas, primero se reperfilaron las letras en dólares y también la de pesos. Y la gran pregunta en ese momento es ¿por qué la de pesos? Si ahí no había problema, no se van reservas porque vos pagues las letras en pesos. Bueno, la idea era, porque esos pesos van a volver a salir a comprar dólares. En cambio, si hubieras tenido estas medidas puestas en funcionamiento la semana pasada, probablemente las letras en pesos no hubieran tenido que ser claro, perfiladas. Pero mirado en perspectiva, lo del miércoles pasado fue un error, porque se equivocaron en la primera y ahora están corrigiendo con la segunda medida. Y bueno, es que una de las razones por la cual tardan en tomar estas medidas es que muchas de estas cosas vos las pones en marcha, las pone en marcha el gobierno, cualquiera, y después no sabes qué impactos tiene. Es que, así como te digo, esta medida hasta ahora está funcionando, pero no es una medida de largo plazo, te lo podés mantener por 2 o 3 años para tratar una medida, ni por un año. pero porque además si vos no dejás girar dividendos, tiene efectos colaterales inmediatos. Ya ahí tenemos la repercusión de lo que se fue diciendo de empresarios que dicen yo tenía mi plata ahí para pagar sueldos y me han quedado adentro. El caso de Claudio Velocopit, por ejemplo. Sí. Para hablar del que Bueno, primero que yo creo que reaccionó, es una medida sobre los pesos que tiene un efecto inmediato En las empresas y en la cadena de pago de los salarios. En la cadena de pagos, en la cadena de sueldos, en la vida de la gente Estoy común. de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que haber reperfilado las letras en pesos, que no eran el principal problema, fue un error. Si se hubiera puesto una medida como esta la semana pasada, probablemente eso no hubiera sido necesario y nos ahorrábamos mucho dolor de cabeza a todos. Y tiene un Pero golpe. otra vez, cuando vos empezás a poner restricciones, cuando vos empezás a poner restricciones, vas a tener problemas no queridos. Y estas medidas que hoy están funcionando parece que bien y que están bien pensadas, me parece. Ojo, no es que no tengan errores no queridos, o no es que no generen problemas no queridos. Lo van a generar si las mantenés por mucho tiempo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dijo Roberto Labaña, si te parece que había mucha también expectativa en relación a lo que él quería decir. Las nuevas autoridades en el Ministerio de Hacienda han mostrado una capacidad para reconocer la situación mayor que las que existían hasta el cambio. Aceptar la realidad siempre es beneficioso. Es malo trabajar sobre la base de ilusiones, de discursos, de políticas que en realidad no responden a lo que está pasando. Efectivamente, aceptó la realidad. Ahí está lo que decía Labaña. También empieza a haber algún grado de consenso entre los economistas de los candidatos, porque Alberto Fernández le había dicho a Macri que había que cuidar las reservas y el gobierno ahora, después de la cantidad de reservas que se fue, pone este cepo para evitar la sangría de reservas. Pero Fausto, ¿cuál va a ser finalmente el dólar de referencia cuando se traspase a precios la inflación? ¿El 58, el 65? ¿Dónde se va a tomar el dólar de referencia para cuando eso se traslade a la inflación? ¿Qué pensás vos? Mira, yo creo que en estas condiciones el dólar de referencia va a ser el oficial, ¿no? Porque acordate que las importaciones no tienen ninguna limitación. No hay ni de high ni nada por el estilo. A menos que la desconfianza sea tan grande que haya, por alguna razón, mucha brecha entre el dólar oficial y el paralelo. Ahora, perdóname, pero eso Fausto, no me pero parece que vaya a ser ya se cierto. trasladó, me parece que ya hubo un traslado de este dólar a 58, 59 a precios. Sí, eso sí. Eso ya se trasladó. Por eso dije el si hubiera oficial. un nuevo traslado, ya estaría proyectando un precio a 63, 64, el del dólar blue. No, por eso digo, el dólar oficial es el que va a estar hoy impactando sobre la inflación. Ahora, el dólar blue no lo veo hoy impactando la inflación justamente porque las importaciones no están limitadas por estas medidas. Entonces, todos los precios internacionales van a impactar en la medida en que suba el dólar oficial, no el dólar paralelo. Entiendo que esa era la pregunta de Rolando, no sé si entendí mal. Sí, está bien. Era por ahí. Fausto, muchísimas gracias por el contacto. Y ahora sí vamos a seguir con la inflación. Aquí tienen lo que se está previendo. Consumidores Libres, la consultora, digamos, la medición que hace desde hace años Héctor Polino en su ONG, está previendo, claro, acaba de terminar agosto, está previendo que el impacto pospaso de la inflación es
una inflación del 5,35. Esto es lo que el primer orejeo de la inflación que hace una ONG. Después vamos a ver cómo se confirman los diferentes... Es un... 5,35. Es una medición que se hace siempre sobre los mismos artículos de hace años. Esto es lo que vieron. Piensen que las PASO fueron el 11 de agosto y ahí vino el salto del dólar. Esto para agosto y el acumulado del año le está dando 36,13. Hay que recordar lo siguiente cuando vemos estos números. La inflación venía hasta julio bajando y de hecho se expresó en un 2,2 la inflación de julio. Avanza el mes de agosto, el 11 se producen las PASO y a partir de las 12, del día 12, el lunes 12, viene la estampida devaluatoria que lleva al dólar 30% claro. arriba. Pasa de 47 a los números que estamos manejando hoy, que van de 58 al dólar Alberto, oficial, a 60. Perfecto. Y esa es la expresión de esta estampida. Sí, con algunas características estacionales. Por ejemplo, el hecho de que la cebolla ha aumentado un 108% tiene que ver con una cuestión estacional. Sí. Pero acá están otras cosas. La banana es importada. Aquí tiene el traspaso de precio de la banana, una de las cosas que está dolarizada porque nosotros no producimos banana. Y después las cosas incomprensibles, ¿no? ¿Por qué el agua mineral sube tanto, un 10,2? ¿Por qué la tapa para empanadas sube un 12,7? El pan ya se sabe que el trigo está dolarizado. Los datos preocupantes, los datos más preocupantes en cuanto a los alimentos son los que tienen que ver con los que dependen de productos exportables. La harina, los commodities, 9,9% del pan. Tiende a aumentar más si está atado al valor del dólar. Ni hablar de la carne, que también se exporta, tenemos 9,1%. Estamos hablando de la fuente consumidores libres para el mes de agosto e impacto de la devaluación post-PASO. Ahora, mientras tanto, mientras analizamos todas estas cosas, ¿qué está pasando con los salarios? Bueno, el Boletín Oficial publicó el aumento del salario mínimo vital y móvil, que no salió por consenso, porque los gremios querían llevarlo a 30.000 pesos, y finalmente el gobierno decidió aumentarlo en 3 cuotas, un 35%. De esta manera queda un 13% para agosto, un 12% para septiembre y un 10% para octubre, llevando el salario mínimo a octubre en 16.875 pesos de los 12.000 y monedas que está al día de hoy. La primera parte retroactiva al 1 de agosto, quedando en 14.125. Los gremios querían llevarlo a 30.000. ¿Por qué? Porque es la línea de la pobreza, 30.000 pesos de acuerdo a la última medición del INDEC. Aquí tienen una evolución del salario. Miren, la línea celeste es la evolución de la canasta básica total, ¿no? Que está ubicada en el último mes en 31.146 pesos. Fíjense dónde se quedó el salario mínimo vital y móvil, en 12.500. Realmente hay una brecha enorme. Reiteramos, la canasta básica total está ubicada, la última medida por INDEC, en 31.000 y monedas. Y fíjense dónde está el salario mínimo vital y móvil. Claro, esto en octubre va a ser 16.000, muy lejos de lo que seguramente va a ser la canasta básica total que va a seguir midiendo el INDEC de aquí hasta octubre. El salario mínimo vital y móvil que tiene que salir por consenso. Le tenés que agregar que es el salario en blanco. O sea, es el salario en blanco. O sea, aquellos que tienen salario en blanco pueden aspirar a que les respeten el salario mínimo. Exacto. Porque el problema está en que los que no tienen salario en blanco o conveniado... no, ni hablar. Me parece que hay un dato del que no estamos hablando y que se va a conocer durante el transcurso del mes de septiembre. Este mes de la primavera que recién empieza y es el que tiene que ver con el dato de pobreza. Porque el dato de pobreza que se va a conocer a mediados de septiembre va a expresar no esta devaluación. No, la anterior. La anterior, o sea, esta devaluación de ahora, este 30% queda para la próxima entrega, el próximo semestre. Se va a conocer la anterior y se presume que va a estar por encima del 38%. Ahora, fíjate qué paradoja, porque la gente va a votar con la sensación del empobrecimiento en sus bolsillos, pero no va a estar el dato estadístico. Ahora, miren ustedes cómo se representa este aumento que ha dispuesto el gobierno de salario mínimo vital y móvil, de 12.500 a 16.000, muy lejos de la canasta básica total. Allí se representa el 35% recién en su totalidad en el mes de octubre, 16.875. Hay que aclarar algo. El salario mínimo vital y móvil dispara el aumento docente en un 20%. Ningún docente puede ganar menos del 20% por encima del salario mínimo vital y móvil. Y sirve para el índice de las jubilaciones mínimas también, el aumento del salario mínimo vital y móvil.